Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas que organiza el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer algunas consideraciones sobre la sínfisis pubiana y la membrana obturatriz. Vamos a comenzar hablando de la sínfisis pubiana. Esta articulación, la sínfisis pubiana, nosotros la mencionamos en la clase anterior y nos falta reconocer algunas características que son muy importantes. Vamos a hablar de ellas. Inicialmente vamos a establecer que la sínfisis pubiana es una articulación cartilaginosa. Que consideramos además no sinovial, puesto que no tiene cavidad articular y sinovial. En la nomenclatura anterior a la actual, que es la mencionada anteriormente, la clasificábamos como una anfiartrosis. Bien, ¿qué características presenta esta articulación que nosotros debemos reconocer? Primero, articula la parte más superior e interna del borde inferior del hueso coxal a nivel del pubis entre sí, uniendo por delante la cavidad pelviana en sí, el anillo pelviano, ¿sí? Articula hacia adelante los huesos coxales a nivel del pubis. Bien, ¿cómo son las carillas articulares que ella expone? Si nosotros recordamos las carillas articulares, tenemos el pecten del pubis, la espina del pubis con el ángulo del pubis, bien, tenemos el marco óseo del orificio obturador o isquiopubiano. En este sector tenemos la rama horizontal del pubis, la lámina cuadrilátera del pubis y la porción o rama descendente del pubis. Si este es el borde inferior del hueso, en la porción más interna y más alta del mismo se desarrolla una cavidad articular que articula una sínfisis pubiana con la otra sínfisis pubiana de esta manera, de la carilla interna de un pubis con la carilla interna del otro pubis y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos ambos pubis articulados entre sí por su cara más interna y medial a través de esta articulación que es la sínfisis pubiana. Una vez establecido esto, tenemos que reconocer lo siguiente: cómo es la carilla articular que exponen cada una de las caras internas de este borde inferior y alto del hueso coxal a nivel del pubis. Vamos a encontrarnos que tenemos las siguientes características. Se trata de una carilla articular elíptica, esto significa que tiene bordes ovalados, alargada, ¿sí? Es elíptica, alargada. Podemos decir que es plana o ligeramente excavada. Bien, cuando nosotros observamos en un corte axial cómo se acercan ambas carillas articulares y cómo se articulan entre sí, vamos a ver lo siguiente. Vamos a encontrarnos con que tengo, si esto es anterior y esto es posterior, tengo un pubis ahí y el otro pubis de esta manera. Bien, un pubis y el otro pubis. Vamos a cortarlo ahí. Bien, ambos están en contacto relación o están en relación por su borde posterior mucho más que por su borde anterior. Entonces esto es anterior y esto es posterior. Cada carilla articular está cubierta por cartílago hialino que la regulariza. En el interior, o sea, la cara interna de cada uno de estos pubis, a ver, esto sería
un pubis y este sería el otro pubis. Esta sería la línea media. Como ustedes pueden ver, cuando se acercan ambas carillas articulares pubianas, queda un acercamiento a nivel posterior, pero hay un alejamiento de ambas carillas articulares en el extremo anterior de esta articulación. Entonces, en ese extremo anterior aparece con forma de cuña un fibrocartílago que permite la unión entre ambas carillas articulares, haciendo que esta articulación sea una articulación cartilaginosa antiguamente llamada anfiartrosis. Entonces, las carillas articulares son planas y excavadas. Están ubicadas en la parte más alta del borde inferior del hueso coxal a nivel del pubis. Ambos pubis están muy cercanos entre sí a nivel del borde posterior del mismo, permaneciendo separados por su borde anterior, trazándose de esta manera la imagen de una cuña que está ocupada completamente por un fibrocartílago articular que oficia de ligamento interóseo entre ambos pubis. Bien, si yo lo veo en esta imagen, el fibrocartílago estaría ubicado en este sector. Bien, entonces esta articulación tiene como característica fundamental la presencia de un fibrocartílago. Ese fibrocartílago es homólogo a un disco intervertebral, entonces tiene para su descripción una porción periférica fibrosa y una porción central que tiene la característica, esa porción central, de ser más blanda. Entonces, ese fibrocartílago tiene una porción externa que es fibrosa y una porción interna que es blanda. Esta porción blanda, bien, del fibrocartílago a veces puede desaparecer y crear en el interior una pequeña cavidad que no está ocupada por sinovial, es una cavidad. Cuando existe esta cavidad, porque se desaparece la porción blanda de este fibrocartílago que está uniendo a ambos pubis, a esta articulación que la llamamos anfiartrosis, la comenzamos a llamar diartro anfiartrosis. Bien, entonces tenemos ambos pubis bien articulados entre sí por un fibrocartílago en forma de cuña que los une. Este pubis, como esta sínfisis pubiana, como acá lo estamos viendo, tiene para su descripción una cápsula articular que se une alrededor, fijándose al periósteo de los huesos, una cápsula articular de esta manera que se fija, bien, entonces vamos a tener, lo pongo con el mismo color en que lo dibujo, una cápsula articular y además de la cápsula articular tiene ligamentos que vamos a llamar ligamentos periféricos. Esos ligamentos periféricos también están en relación con estructuras blandas y ligamentosas que están e inserciones musculares periféricos, porque recordemos que esta región anatómica, esta porción ósea, es un lugar de inserción de una cantidad muy importante de músculos. Bien, entonces tengo cápsula articular, tengo el fibrocartílago, clasificar la articulación. Entonces me queda describir cuáles son los ligamentos. Entonces dentro de los ligamentos vamos a ver que tenemos ligamentos o un ligamento superior,
un ligamento inferior, un ligamento anterior y un ligamento posterior. El ligamento superior se extiende desde un pecten al otro pecten, desde una superficie pectínea, desde un pecten, desde un pubis al otro, pasando por encima de la articulación, confundiéndose con las inserciones de músculos de la pared del abdomen. Entonces aquí tengo al ligamento superior. Ese sería el ligamento superior. El ligamento inferior se ubica por debajo de la articulación, uniendo ambos bordes inferiores de los pubis y de las ramas isquiopubianas, bien, adoptando la forma, este sería el ligamento inferior, de una horquilla. Bien, ese es el ligamento inferior. Entonces tengo un superior de pecten a pecten, un inferior en forma de horquilla y tengo otros dos ligamentos. Un ligamento al que llamo ligamento anterior, acordamos que esto es anterior y esto es posterior, bien, y un ligamento posterior. Perdón, ese ligamento posterior pasa por detrás de la sínfisis pubiana. Ese ligamento posterior y el ligamento anterior cubren por delante y por detrás a la sínfisis pubiana. Esta articulación es una articulación que cobra importancia durante el parto. Normalmente se puede producir en ella movimientos muy pero muy limitados de deslizamiento. Nos acordamos que es una superficie plana o bien excavada, cubierta de fibrocartílago, con un reforzamiento fibroso periférico que le forma un manguito muy importante que mantiene unidas ambas articulaciones junto con el ligamento interóseo o fibrocartílago que puede estar horadado en el centro creando una pequeña cavidad. Es importante recordar que la laxitud de estos ligamentos que acabamos de mencionar durante la última parte del desarrollo intrauterino del niño por nacer, es decir, en la última parte, en las últimas semanas del embarazo, cobran importancia porque la laxitud de ellos permite la apertura y la separación de ambos pubis para permitir el pasaje del niño por el canal del parto, considerándose uno de los elementos claves en este proceso. Fuera de ese periodo es una articulación que tiene movimientos extremadamente limitados que vuelvo a repetir, la vamos a clasificar como una articulación cartilaginosa no sinovial, antiguamente llamada anfiartrosis o diartroanfiartrosis, cuando existía esa cavidad por ese reblandecimiento interno que tiene ese disco, ese ligamento interóseo que une ambas carillas articulares. Nos había faltado mencionar estas características que son simples, por eso me pareció importante volver a rescatarlas. Otro tema que me parece importante, pero fundamentalmente porque van a evaluar ustedes métodos diagnósticos por imágenes, y además van a ver y van a buscar estos elementos en diferentes atlas, es esquemáticamente resaltar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con el orificio isquiopubiano o obturador. Antes de eso, no puedo dejar de mencionar, lo que me estoy olvidando, de este ángulo. Bien, este ángulo que está de alguna manera tapizado por el ligamento inferior de la sínfisis pubiana. Ese ángulo es importante porque tiene una diferencia o es diferente en el varón con respecto a la mujer. En el varón es un ángulo más cerrado o agudo, en tanto que en la mujer es más obtuso o bien más abierto. Bien, en la mujer es un ángulo más abierto,
Bien, de esta manera, en tanto que en el hombre es más agudo, un poco más cerrado, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces eso marca una diferencia anatómica entre ambas pelvis, ¿sí? Pelvis de una mujer versus pelvis de un varón. Bien, una vez que les contesto que me parecía muy importante, me gustaría señalarle una serie de cuestiones y de reparos anatómicos a tener en cuenta que tienen inherencia práctica, que les va a servir para interpretar algunas imágenes y que me parece importante que ustedes empiecen a analizarlo cuando lo vean, cuando lo miran a estos esquemas. Entonces tenemos, por un lado, el agujero isquiopubiano. Si nos acordamos, tenemos el ilion, perdón, qué tonta, ahí estamos. Tenemos el ilion, que se continúa con el pubis, el pecten del pubis, bien, el ángulo del pubis, la espina del pubis. Ahí tenemos a la sínfisis pubiana, después tenemos las ramas isquiopubianas, por detrás esas enormes tuberosidades isquiáticas y luego el hueso se continúa. Vamos a imaginarnos que acá tenemos la carilla articular para el cótilo y estamos, por lo tanto, en el borde externo del hueso. Bien, en la cara externa del hueso. Bien, lo cortamos ahí, al hueso, lo dejamos ahí. Nos interesa solamente esta porción que es donde está el marco óseo del agujero isquiopubiano o del agujero obturador. Este orificio, nosotros habíamos dicho que se denominaba orificio obturador. Este orificio obturador, o también llamado isquiopubiano, está tapizado o está cerrado por una membrana que recibe el nombre de membrana obturatriz. Este orificio obturador o isquiopubiano es triangular en la mujer y oval en el hombre, en el varón, perdón. Bien, en el varón. Bien, es oval en el varón y triangular en la mujer. Detalle importante a tener en cuenta. Ahora, tenemos que el marco óseo de este agujero isquiopubiano o orificio obturador se divide como en dos partes. Una porción posterior, que sería esta, ahí, y una porción anterior, que sería esta. En la porción anterior, bien, en este marco óseo anterior, nos vamos a encontrar en la cara inferior de este marco, en el borde inferior de este marco, nos vamos a encontrar con un canal excavado en la cara del hueso que da paso a distintos elementos anatómicos. Entonces vamos a borrar esta partecita así, que ahí les dibujé, y vamos a ver que el marco óseo tiene como dos partes, una parte anterior y una parte como posterior. Así nos queda bien definido, una parte anterior y una parte posterior. Esa parte anterior y esa parte anterior se reúnen en este sector. Hay una membrana que se une, es una membrana que se une o que se fija en todo el contorno de este posterior y anterior de este marco óseo de esta manera. Bien, esa membrana que se fija en todo este espacio, bien, es una membrana que recibe el nombre de membrana obturatriz. Es una membrana que está constituida por fibras en diferentes direcciones, que tapiza este orificio obturador y deja un espacio abierto donde se encuentra ese canal en esa porción que ahí les limité, que termina llamándose a esta porción o a este orificio canal u orificio subpubiano. Bien, entonces esta membrana que tenemos acá la vamos a llamar membrana obturatriz. Bien, esa membrana obturatriz ocluye entonces este orificio, pero tiene un reforzamiento. El reforzamiento de esta membrana está ubicado
por debajo de ese canal obturador que acá tengo, o también llamado canal subpubiano. O sea, por debajo hay como una membrana que la refuerza, como un ligamentito que la refuerza, que se llama ligamento obturador. Bien, es un reforzamiento de la propia membrana obturatriz. Lo vamos a poner ahí. Entonces esto sería el ligamento obturador o obturador en realidad, o isquiopubiano, porque va desde el isquión hasta el pubis, ¿sí? Esto sería isquión, esto sería pubis. Isquiopubiano. Bien, por este espacio anatómico libre pasan 3 elementos importantes que ustedes deben conocer. Uno es el nervio obturador. Por debajo del nervio obturador, la arteria obturatriz, y por debajo de la arteria obturatriz, la vena obturatriz. Es decir, pasa el paquete vasculonervioso obturador que sale de la pelvis hacia el exterior, y la vena obviamente está ingresando. Entonces tenemos al nervio obturador, tenemos a la arteria obturatriz y tenemos a la vena obturatriz, pasando a este nivel. Esto es importante para tenerlo en cuenta, porque de esta manera sale el nervio obturador de la pelvis hacia el exterior para dar inervación a estructuras del muslo. Bien, entonces, para rescatar de esto que les mencioné, tienen que recordar cuál es la forma o del marco óseo del orificio obturador, recordando que en la mujer es un triángulo, en el varón es un oval, que este orificio está tapizado por una membrana, que es la membrana obturatriz, que está reforzada en tu parte superior por un ligamento obturador o isquiopubiano, que limita junto con el marco óseo anterior del agujero obturador este canal obturador. Entonces, esto que tenemos acá, esto, vamos a ponerle un poquito más, ahí, esto sería el canal obturador. Bien, me interesa que recuerden esto como importante, y para señalar como último detalle, lo último que les cuento en esta clase es lo siguiente. Nosotros vamos a imaginarnos que tenemos, de acá en adelante tenemos un pubis. Este sería un pubis, ahí tendríamos del otro lado el otro pubis, ¿no? Un pubis, el otro pubis. Ese pubis, que sería esta partecita, está horadado por un orificio que es el agujero isquiopubiano, y por detrás se continúa con el isquión. Bien, entonces tenemos el isquión, y por encima del isquión, obviamente que tenemos la carilla articular para la cabeza femoral. Es decir, tenemos el marco óseo digamos de nuestra pelvis. Aguanten un segundito, no me va a alcanzar el espacio, por eso lo vamos a dejar acá y voy a abrir una hojita nueva. Disculpen la desprolijidad. Vamos a dibujar como si fuese, para que ustedes lo entiendan, un corte axial del agujero isquiopubiano para ver qué hay por dentro y qué hay por fuera de él. Bien, esa es la idea. Entonces, imagínense que ustedes tienen un óvalo, y que ese óvalo, por decirlo de alguna manera, es la cavidad pelviana. Para que ustedes lo entiendan, bien, más simple. Bien, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, en este óvalo yo voy a empezar a dibujar adelante. Obviamente lo primero que tengo es el pubis, un pubis. Queda detenido ahí porque está el marco óseo del agujero isquiopubiano. Entonces por detrás sigo con el isquión y parte del ilion. Bien, entonces hago esto. ¿Y con quién me voy a encontrar? Me voy a encontrar con la cavidad articular, el marco óseo, la cavidad articular, y por fuera del marco óseo, la cavidad articular, me voy a encontrar con la cabeza femoral. Bien, en parte si hago un cortecito con un extremo de la cabeza femoral, de la epífisis superior del fémur, que si ustedes se acuerdan es el trocánter mayor. Bien, y acá tendríamos en realidad
al sacro y al coxis, bien, a este nivel. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a recordar lo siguiente, que por lo tanto, sería el pubis, bien, esta sería la cabeza femoral, este sería el trocánter mayor y este sería el isquión, bien, más o menos para que se ubiquen. Entonces, nosotros decíamos que uniendo los bordes o el contorno del agujero obturador teníamos a la membrana obturatriz. Acá la tenemos. Entonces tenemos la membrana obturatriz. Ahora, lo que yo les quiero rescatar es lo siguiente. Que por encima, no por encima, sería por fuera, porque esto sería interno y esto sería externo, ¿se entiende? Este sería como el marco óseo, bien, de la pelvis ósea. Por fuera de la membrana obturatriz nosotros tenemos un músculo. ¿Cómo se va a llamar ese músculo? Este músculo se llama músculo obturador externo. Insertándose por fuera tengo al músculo obturador externo. E insertándose por dentro y saliéndose de la pelvis por la escotadura ciática menor tengo otro músculo. Bien, que es el obturador interno. El obturador interno, por lo tanto, es un músculo que va a salir de la pelvis por la escotadura ciática menor, que ustedes ya conocen, y termina en el trocánter mayor. Lo mismo hace el obturador externo, los dos terminan en el trocánter mayor, son dos rotadores externos. Lo que a mí me interesa que ustedes recuerden es que por fuera de la membrana obturatriz yo tengo al músculo obturador externo. Este es un músculo, el obturador externo. Y por dentro, mirando hacia la cavidad, tengo a otro músculo que sale de la pelvis por la escotadura ciática menor, que es el obturador interno. Por detrás, articulándose por detrás, imaginémonos que acá tenemos el sacro y tenemos la articulación sacroiliaca y demás, por detrás voy a tener a otro músculo, a otro grupo muscular muy importante. Ese grupo muscular muy importante que está por detrás son los músculos glúteos. ¿Bien? Entonces, toda esta masa muscular que yo tendría acá, esto que yo les estoy pintando acá como rayadito, sería la masa muscular de los glúteos. Por fuera, por detrás. Entonces serían glúteos. Lo que me interesa que ustedes se acuerden es que los distintos órganos que están ubicados en la cavidad pelviana están en relación hacia adelante y hacia afuera con el obturador interno. Esa es la idea. Entonces yo tengo de adelante hacia atrás la vejiga. Vamos a imaginarnos que estamos en una pelvis de una mujer, entonces tengo al útero y por detrás tengo al recto. ¿Bien? Entonces, fíjense que las relaciones de la vejiga, del útero y demás, hacia afuera, si fuese este el útero, ahí tengo los ovarios y la trompa de un lado y del otro. ¿Bien? O sea, los elementos que están dentro de la cavidad tienen relación hacia afuera con el músculo que tapiza por dentro la pared, que es el músculo obturador interno, que está cubierto por una aponeurosis que le es propia, que tiene un reforzamiento, se me fue el lapicito, que tiene un reforzamiento en el cual se inserta o a través del cual se inserta un músculo que es el elevador del ano, que luego vamos a ver. Por dentro de todo esto y por dentro del obturador interno nos vamos a encontrar con el músculo elevador del ano, que por ahora no nos va a interesar demasiado. Lo que sí les quiero contar es que entre los músculos rotadores del muslo y los glúteos se encuentra un elemento nervioso que transita entre ellos muy importante, que es el nervio ciático, acompañado
de la arteria glútea inferior o isquiática y de los vasos venosos. Este ciático sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor. Esto me interesa que lo recuerden. Ese sería el nervio ciático. Y esta membrana está atravesada, nos acordamos que esta membrana está atravesada por 3 elementos que dijimos hace un ratito, ¿no? Que son el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena obturatriz. Todas estas cuestiones son importantes para interpretar simplemente las relaciones que vamos a ver posteriormente de la pared. Entonces, cuando ustedes vean en una imagen, una tomografía, por ejemplo, axial o en un corte axial, van a encontrarse con los reparos óseos y el músculo que está por dentro de los reparos óseos de la pelvis. Tienen que recordar que es el obturador interno y el que está por fuera es el obturador externo. Me faltó ponerle el nombre a este músculo, que es el músculo obturador interno. Bien, entre ambos la membrana obturatriz, obviamente recorrida y atravesada por el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena obturatriz, que obviamente tienen un origen diferente y que tienen que transitar por toda la pelvis para hacerse externa o salir de la pelvis hacia afuera a este nivel. Bien, les quería recordar estas cuestiones que me parecen que son importantes para poder avanzar luego en la descripción de los diferentes órganos. Bueno, con esto me despido y nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente video. Muchísimas gracias a todos.